José era solo un joven soñador, el hijo favorito de Jacob, cuando su vida cambió para siempre. Tenía sueños vívidos e inusuales, visiones que mostraban algo grande reservado para su futuro. Sin embargo, esos mismos sueños provocaron celos en sus hermanos, quienes lo veían como el favorito de su padre y una promesa que no podían entender. En lugar de admiración, José encontró rechazo y resentimiento, hasta que un día sus hermanos tomaron una cruel decisión. Lo arrojaron a un pozo oscuro y despiadado, lejos de su hogar y de la protección de su padre. Pero la historia de José no terminó en el fondo de ese pozo. Por el contrario, fue solo el comienzo de un viaje marcado por la fe y la confianza en Dios. Cada giro en su vida, desde traiciones hasta triunfos, revela una poderosa lección sobre el propósito divino que incluso en medio de las dificultades nunca falla. El viaje de José comenzó con sueños que apenas comprendía. Estos sueños no eran meras ilusiones de grandeza, sino visiones proféticas enviadas por Dios. En uno de ellos vio manojos de trigo. El suyo se mantenía erguido mientras los de sus hermanos se inclinaban hacia él. En otro sueño, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Para José, estos sueños eran intrigantes, llenos de misterio y esperanza, pero para sus hermanos parecían presagios de arrogancia. Cuando José compartió estos sueños con su familia, tal vez esperaba que comprendieran algo especial que él sentía. En lugar de eso, solo provocó la ira y los celos de sus hermanos, quienes interpretaron las visiones como una señal de que José se veía superior a ellos. Incluso su padre, Jacob, aunque reflexionó sobre el significado de estas revelaciones, lo reprendió por parecer ambicioso. A pesar de las reacciones negativas, José se mantuvo firme en sus visiones. Eran promesas que no comprendía completamente, pero sentía que eran parte de algo más grande, algo dado por Dios. Este simple comienzo, con sueños que parecían improbables, marcó el tono para una vida destinada a probar que incluso las promesas más grandes pueden surgir de momentos de malentendidos y rechazo. Los días de vivir con sus hermanos se volvieron cada vez más tensos. Con cada sueño que José compartía, los celos de sus hermanos aumentaban, y su enojo alimentaba la idea de que el más joven quería gobernarlos. Luego, un día, mientras trabajaban en el campo, surgió la oportunidad de acabar con esta amenaza que representaba José. Lejos de casa, en el campo, los hermanos de José decidieron actuar. Lo sorprendieron, le quitaron la capa multicolor que lo marcaba como el favorito de su padre y lo arrojaron a un pozo vacío y profundo. Este fue un momento de total abandono para José. Pasó de ser una persona respetada a ser olvidado y rechazado por aquellos que deberían haberlo amado. Solo en el fondo del pozo, sin nadie que lo ayudara, José enfrentó la primera gran prueba de su fe. Para él, el pozo parecía el fin. Para Dios, era solo el comienzo. El pozo es el lugar simbólico donde José tendría que comenzar a confiar completamente en el propósito divino. Este momento representa que, aunque todo parezca perdido, siempre hay esperanza en una mano invisible que guía el destino. Después de ser vendido como esclavo a los comerciantes ismaelitas, José se encontró en la tierra de Egipto, lejos de todo lo que conocía. Sin embargo, su viaje de fe no había terminado. José fue comprado por Potifar, un oficial de Faraón, capitán de la guardia. A pesar de ser esclavo, destacó por su habilidad, integridad y dedicación, ganándose rápidamente la confianza de su nuevo amo. Dios estaba con él, y Potifar notó que todo lo que José hacía prosperaba. Con el tiempo, José fue ascendido a supervisor de la casa de Potifar, un puesto de gran responsabilidad. Sin embargo, el ascenso de José no fue bien recibido por todos. La esposa de Potifar, atraída por su juventud e integridad, intentó seducirlo,
Pero José, fiel a Dios y a su amo, resistió firmemente sus avances, eligiendo mantener su honor. ¿Cómo podría hacer tal maldad y pecar contra Dios?, respondió cuando se enfrentó a ella. Sin embargo, su integridad llevó a consecuencias inesperadas. La esposa de Potifar, frustrada y humillada, acusó falsamente a José de agresión, así que lo arrojaron a prisión. Una vez más, José vio su vida dar un giro inesperado, pero su fe y resistencia eran más fuertes que nunca. Ahora injustamente encarcelado, José enfrentaba otra prueba en su vida. La falsa acusación hecha por la esposa de Potifar lo colocó en una situación desesperada, encarcelado en una oscura mazmorra, lejos de todo y todos. José pudo haberse preguntado ¿dónde estaba Dios en este momento? Sin embargo, a pesar de estar en su peor situación, nunca perdió la fe. En prisión, José continuó demostrando su carácter y lealtad a Dios. A pesar de la injusticia, no cedió a la amargura o desesperación. Dios estaba nuevamente con él. Y como siempre, la fidelidad de José no pasó desapercibida. El jefe de la cárcel pronto se dio cuenta de que José tenía sabiduría y habilidades excepcionales, y lo puso a cargo de los otros prisioneros. Esta fase de la vida de José es un ejemplo poderoso de cómo podemos responder en tiempos de injusticia. En lugar de rebelarse o ceder a la amargura, eligió ser fiel. José nos enseña que, cuando las circunstancias parecen insoportables, la perseverancia y la fe en Dios pueden sostenernos, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Incluso en prisión, José no perdió su esencia ni los dones que Dios le había dado. En un momento dado, otros dos prisioneros, el copero y el panadero de Faraón, llegaron a prisión y tuvieron sueños inquietantes. José, siempre atento al propósito más grande que Dios tenía para él, preguntó sobre los sueños y se ofreció a interpretarlos. El copero soñó con una vid con racimos de uvas que se exprimían en la copa de Faraón, y José explicó que en 3 días sería liberado y restaurado a su puesto. El panadero soñó con canastas de pan, pero los pájaros se las comían, y José reveló que sería colgado en 3 días. Ambas interpretaciones se hicieron realidad. Como José dijo, lo que le valió aún más credibilidad. Lo fascinante aquí es cómo José siguió utilizando sus dones, incluso en tiempos de adversidad. Su habilidad para interpretar sueños, un don dado por Dios, no estaba ligada a su posición social o situación, sino a su fidelidad al servicio. Incluso en prisión, José permaneció fiel a su propósito y utilizó sus habilidades para beneficiar a los demás. Esto nos enseña que, independientemente de las circunstancias, siempre hay algo valioso que podemos ofrecer al mundo. El destino de José dio un giro sorprendente cuando el copero, después de ser restaurado a su puesto, finalmente recordó a José cuando Faraón tuvo un sueño inquietante. Faraón vio 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas flacas, seguidas de 7 espigas de grano buenas que eran consumidas por unas marchitas. Ninguno de los sabios de Egipto pudo interpretar el sueño hasta que el copero recordó a José y lo recomendó ante el rey. Ahora ante Faraón, José no solo interpretó el sueño, sino que también sugirió un plan para gestionar la abundancia y la hambruna venidera. Explicó que los 7 años de abundancia serían seguidos de 7 años de hambre, y Egipto debería almacenar comida para sobrevivir. Impresionado por la sabiduría de José, Faraón lo nombró gobernador de Egipto, dándole la autoridad para supervisar la recolección y distribución de grano. En un instante, José pasó de ser prisionero a gobernante, de un pozo de desesperación a un palacio. Este momento de ascensión no fue solo una cuestión de suerte o habilidad, sino una clara evidencia de la providencia divina. José demostró que, incluso en tiempos de total incertidumbre, Dios tiene un plan soberano,
y puede transformar cualquier situación, elevándonos de donde estamos a donde Él quiere que estemos. Después de años de separación, la hambruna que asoló la tierra llevó a los hermanos de José a Egipto en busca de comida. Sin saber quién era José, pues ahora se presentaba como un hombre poderoso y distinguido, se inclinaron ante él, exactamente como él había visto en sus sueños cuando era joven. Sin embargo, José los reconoció de inmediato, pero antes de rebelarse, decidió ponerlos a prueba. Al principio, los hermanos no reconocieron a José, pero él los observó detenidamente y comenzó a ponerlos a prueba, recordando lo que había sucedido en el pasado. Finalmente, después de varias interacciones, José no pudo contener más su emoción. Llorando, se reveló a sus hermanos, quienes quedaron atónitos y aterrados. Sin embargo, José les mostró una gracia increíble, diciendo: «No se preocupen, no me guarden rencor. Lo que hicieron, aunque fue mal, Dios lo usó para un bien mayor, salvar vidas». José perdonó a sus hermanos y los invitó a traer a su padre a Egipto. La reconciliación fue completa y finalmente toda la familia de José se reunió en Egipto. La historia de José es una increíble lección de fe, perdón y la providencia divina. Nos enseña que, incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios está trabajando en nuestro favor. Lo que parece ser una derrota puede ser, en realidad, el camino hacia nuestra victoria. La vida de José refleja que el propósito de Dios no siempre es inmediato ni fácil de comprender, pero siempre es perfecto y lleno de bendiciones.